Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Jerez Marte trayéndoles hoy el tema de los screening para adultos. Los screenings son exámenes que se hacen de manera rutinaria y que deben discutirse con su médico primario cuando hace sus exámenes anuales. Aquí les daré la idea de cuáles son esos screenings que son mandatorios, que debemos tener presentes. Para otros temas de interés pueden también buscarme en puracare.online. Debo mencionarles esto para hacer un descargo de responsabilidad, y es que esta presentación tiene el propósito único de educar. No constituye consejo médico y no debe reemplazar su consulta con su médico para recibir diagnóstico o tratamiento alguno. Las opiniones expresadas aquí son propias y no representan ninguna institución u organización. Hablemos de los screening para las mujeres, específicamente el screening para el cáncer de mama. La Sociedad Americana de Cáncer recomienda que hacerse el screening para el cáncer de mama, que le llamamos mamografía, debe considerarse tal vez en algunas mujeres antes de los 44 años. Eso quiere decir que si tiene alguna historia familiar, si hay algunos factores de riesgo que su médico recomienda hacérselo más temprano, pues debe hacerlo comenzando a los 40 años. Entonces dice que de los 40 a los 44 años se puede considerar hacer una mamografía anual. Hay médicos que tal vez le van a recomendar, tal vez porque sus factores de riesgo son muy bajos, de que la comience un poquito más tarde, quiere decir a los 45 años. Particularmente, yo creo que mientras más temprano, mejor. Hay un poco de controversia entre una organización u otra, versándose, claro, en los factores que se han visto en estudio a través de los años, y esas recomendaciones han cambiado a través de los años. Pero lo mínimo que les recomiendo es que ya a los 40 años de edad comience a hablar con su médico a hacerse su mamografía. Entonces ya dice que de 40 a 44 años puede ser una mamografía anual, igualmente de 45 a 55 años, mamografía anual, si ahí es que lo comienza. Y luego de los 55 años, la mamografía pudiesen pasar a hacerse un año sí y otro no. De nuevo, muy particular a la paciente, a el paciente, dependiendo su historia familiar, su historia personal y sus factores de riesgos, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿cuándo dejo de hacerme la mamografía? Algunas pacientes me dicen, oye, ya tengo 75 años, quisiera ya dejarme de hacer este test. ¿Qué me recomiendas? Pues yo digo que si tienen una calidad de vida muy buena, si están de otra manera en buena salud, si no están encamados, pues pueden seguir con sus mamografías. Entonces ya terminar de hacerse mamografías debe ser una conversación con su médico de cabecera. Los otros test que debemos considerar es el del cáncer de cuello uterino. Todos conocemos lo que es el Papa Nicolau. Así que toda mujer que todavía tenga su cuello uterino, que no se haya hecho una histerectomía total en la que también le removieron el cuello, hay veces que se hacen las histerectomías donde le sacan el útero a la mujer por una razón u otra y le dejan el cuello. Entonces todo eso debe ser considerado. Pero se recomienda que el Papa Nicolau comience a la edad de 21 años si están sexualmente activas, y de 21 a 21 años se recomienda que se haga cada 3 años el Papa Nicolau, a menos que haya otros factores de riesgo. Para aquellas mujeres de edad entre 30 y 65 años, los Papa Nicolau se pueden continuar haciendo cada 3 años, pero ahora hay una prueba que se añade al Papa Nicolau. Cuando te están haciendo el test, el médico también manda un examen para el HPV, que es un herpes, que es realmente la principal causa y en la mayoría de pacientes la única causa que puede provocar cáncer de cuello uterino. Entonces, si ese test está negativo, el riesgo de que tenga cáncer de cuello uterino en los siguientes años es muy bajo, y por eso ahí ya se puede recomendar que su papá Nicolau se haga cada 5 años. Entonces, de nuevo, es una conversación con su médico primario de cómo y cuándo deben hacerse sus papá Nicolau, pero comiencen temprano, continúenselo haciendo. Se recomienda que ya a los 65 años pues se dejen de hacer
a menos que haya algún problemita por ahí, ¿verdad? De nuevo, una conversación con su médico de qué es lo que le corresponde. Aquellas damas que tal vez sean muy activas sexualmente, que tal vez tengan poca protección durante sexo con diferentes parejas, van a tener recomendaciones diferentes acerca de qué tan frecuente debe hacerse su Papa Nicolau y añadiendo el HPV. Muy importante que hagamos el screening para el cáncer de colon. El cáncer de colon es una de las principales razones de muerte en los Estados Unidos por cáncer. Y aquellos inmigrantes que vienen de sus países y están expuestos a la dieta americana, pues comienzan a tener mayor incidencia, mayor probabilidad de desarrollar cáncer de colon. También estamos hablando de factores familiares. Un tercio de los pacientes con cáncer de colon tienen una predisposición genética, hay un síndrome que se llama el síndrome de Lynch, y es importante que toda esta historia sea recolectada por su médico. En general, las nuevas recomendaciones para cáncer de colon es que comience a los 45 años de edad. Antes se recomendaba comenzar a los 50, pero la incidencia de cáncer de colon a edad más temprana ha crecido mucho y debido a esta preocupación, pues se ha recomendado que comencemos a buscar si hay cáncer de colon mucho más temprano. Se recomienda una colonoscopía a los 45 años para comenzar y después de ahí cada 10 años, a menos que haya o hallazgos en la colonoscopía que hagan que su médico quiera que se le haga más pronto la siguiente colonoscopía o si hay una historia familiar. Hay otros test ahora que están disponibles. Hay uno que se llama Cologuard, que es con una muestra de las heces fecales que se envían para hacerle una prueba para detectar cáncer de colon. Eso no es adecuado para todo paciente. Entonces es importante que tenga esa conversación con su médico de cuál es el test adecuado. Además, cuando se hace la colonoscopia ya son 10 años que puede esperar para hacerse su siguiente test si no hay otros factores de riesgo. O sea que es lo que le decimos el estándar, la mejor prueba que puede hacerse para buscar cáncer de colon. Si existe una historia familiar, por ejemplo, su papá tuvo cáncer de colon a los 45 años, pues su médico le va a estar recomendando que su primera colonoscopía ocurra a los 35 años, muy diferente de la recomendación estándar. O sea que tenga mucho cuidado en asumir que ustedes a los 45 años deben comenzar su colonoscopía y después de ahí cada 10 años. Cada paciente es particular dependiendo de su historia. No existen screening para el cáncer de ovario, ¿verdad? El ovario donde usted ovula, los óvulos salen de los ovarios. Eso está en cada lado del útero, hay un ovario. Y estos tienden a demostrar muy pocos síntomas cuando hay tumores en el ovario, por lo cual cuando son detectados ya están en estadio avanzado en muchas ocasiones. Entonces, lo que sí les recomiendo es que hable con su médico. Primero, si hay una historia familiar de cáncer de ovario, de cáncer de seno, de próstata y páncreas, hay tendencias genéticas que puede hacer su médico pensar, bueno, vamos a hacerte una prueba genética a ver si tú tienes alto riesgo para cáncer de ovario, igualmente con el cáncer de mama. Pero a falta de eso, no hay una recomendación muy fuerte de que se hagan exámenes pélvicos anuales. Sin embargo, la mayoría de médicos los recomendamos para poder detectar cualquier tumorcito que ya es evidente en ese momento. Si usted tiene los siguientes síntomas, debe hablar con su médico. Si es una mujer que tiene cambio en sus evacuaciones fecales, ya sea que va mucho al baño, va poco, tiene diarrea o mucha constipación. Si tiene dolor abdominal que parecen casi como menstruales, ¿no? Con esos dolores que van y vienen y que se ha hecho frecuente y persistente. Si tiene menstruaciones que han comenzado a ser muy irregulares para lo que usted normalmente está acostumbrada. Si hay historia familiar de cáncer de ovario, de mamas, de próstata, de páncreas, de colon, puede haber tendencia familiar para cáncer de ovario. Ahora, para los screenings para hombres, vamos a hablar específicamente qué se recomienda. El cáncer de próstata, el screening
Todavía lo único que realmente existe como screening es la prueba de PSA, que es el antígeno prostático específico. Y aquí le decimos PSA. Y esto se comienza a hacer a los 50 años, a menos que haya una historia familiar de nuevo. Por ejemplo, papá y todos mis tíos han tenido cáncer de próstata, pues ese examen se comienza a hacer más temprano. Sobre todo si el paciente es de raza afroamericana, tiene que tener cuenta porque puede que entonces quieran hacerle un poquito más de screening temprano a esos pacientes porque tienden a tener cáncer de próstata temprano, pero también muy agresivos. Entonces, después de de los 50 años, se hace ese PSA anualmente, una vez al año. Es de nuevo una discusión con su médico porque no es un test perfecto, realmente ningún test es perfecto, pero el PSA tiende a veces a estar elevado sin ni siquiera tener ningún cáncer de próstata, pero tal vez alguna inflamación. Existe el cáncer de colon, como le dije, igual que las mujeres, los hombres se van a hacer su colonoscopía comenzando a los 45 años, pero más temprano si, por ejemplo, tuvo un familiar que a edad temprana tuvo cáncer de colon. O sea que tiene que hablar esto con su médico. Y de nuevo cada 10 años si esa colonoscopía es normal y si no hay otros factores de riesgo. Hay otro screening que todos debemos tener pendiente, hombres y mujeres, y es, por ejemplo, lo que es a cesar sus riesgos cardiovasculares. Nosotros diríamos más bien si tienes riesgo a tener un ataque al corazón y otras consecuencias de no tener una buena salud cardiovascular. Entonces, su médico debe comenzar a hacerle su chequeo de lípidos o colesterol desde los 20 años y chequearlo después de ahí cada 5 años. Pero si tiene diabetes, obesidad u otros factores de riesgo, debe chequear cada año o aún más seguido si ya está en medicamento para colesterol. Debe chequearse su presión arterial. Si tiene una presión arterial mayor de 130 sobre 80, ya eso es hipertensión si está de manera repetida. Entonces, desde los 18 años debe estar chequeándose su presión arterial por lo menos una vez al año o de 1 a cada 3 años. Yo recomendaría que cada año, si tiene acceso, ya hasta las farmacias tienen forma de chequearse la presión. Hay muchos screening que se hacen gratis en la comunidad. También chequear para la diabetes después de los 35 años con un test que se llama hemoglobina glucosilada, que no solamente va a chequear cómo está su nivel de glucosa o de azúcar ese día, sino que va a chequear cómo ha estado sus niveles de azúcar en los últimos 3 meses. Así que es un test muy, muy bueno y en el que podemos contar para hacer un diagnóstico de diabetes. Debe también chequearse su peso, pues la obesidad predispone a diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, cáncer y muchas otras cosas más. Así que debe tener su peso como parte de su chequeo anual y que su médico recomiende, ya sea intervenciones como comer de manera apropiada y saludable, ejercicios y otras cosas que deben ser recomendadas si tiene que cambiar su peso. Finalmente está el screening para cáncer de pulmón para aquellos pacientes que han sido fumadores. Se recomienda que entre la edad de 50 a 80 años para una persona que ha fumado anteriormente, los médicos los calculamos como 20 paquetes al año. Eso su médico le dirá qué significa eso, pero si ha sido fumador anteriormente, debe hablar con su médico. Lo que se hace para este screening es un scan, una tomografía de su pulmón de baja concentración para que no tenga mucha exposición a la radiación, pero que por lo menos pueda decirnos si existe algún tumor. Le doy muchas gracias de haber escuchado este tema. Espero que lo puedan compartir con sus familiares y amigos y que nos sigan en puracare.online para otros temas de interés. Que pasen buen día.